Gracias. Sí. Bueno, pues presentar a María Ángeles Durán para mí es un gran honor y además un honor que tengo por segunda vez en mi vida. Es un gran honor, pero también un gran reto, porque en unos minutos, que no quiero que dure más mi presentación, resumir la impresionante trayectoria de una mujer tan vital es francamente complicado. Pero más allá de las publicaciones, los logros, los premios merecidísimos, por supuesto, lo que uno se pregunta, María Ángeles, es cómo se llega hasta aquí. ¿Y lo que falta? Y lo que falta. Bueno, yo me atrevo a aventurar que esto es una combinación de inteligencia, generosidad, una curiosidad desbordante y el tesón de la búsqueda permanente de respuesta a situaciones menos visibles de nuestra sociedad. Hace muchos años, como ella misma afirma en este magnífico libro que os recomiendo, La riqueza invisible del cuidado, ella decide embarcarse en lo que ha llamado una tranquila rebelión intelectual. Una rebelión que a lo largo de su vida le ha llevado a aflorar realidades ocultas o poco visibles, como, por ejemplo, visibilizar el papel de la mujer en la ciencia en España en la producción del conocimiento, mediante la constatación de la ausencia absoluta de aportaciones de la mujer a la universidad durante más de un milenio, como queda reflejado en otra de sus publicaciones, el libro blanco de las mujeres de la ciencia en España. Además, quiero destacar su lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la universidad, que le llevó a fundar el Instituto de la Mujer en la Universidad Autónoma de Madrid en el año 1978, donde las cosas todavía eran más complicadas, ¿verdad?, que ahora. Además, ha contribuido indudablemente a visibilizar el papel de la mujer a lo que llamamos el estado de bienestar, con el trabajo no retribuido o, como ella dice, no monetarizado. Y en este sentido, sus publicaciones y reflexiones sobre el trabajo y la economía del cuidado, que le han llevado a concluir, entre otras cosas, que el trabajo no remunerado, lo que se llama también, o que ella denomina la economía no observada, contribuyen a la cohesión social mucho más que cualquier otro programa de políticas públicas. El análisis riguroso y exhaustivo de los costes invisibles de la enfermedad, otra de sus publicaciones que recomiendo encarecidamente, y donde de nuevo aflora situaciones de desigualdad y de dependencia. El futuro del trabajo es otro de los ámbitos de estudio a lo largo de su trayectoria profesional, el envejecimiento demográfico y lo que ha llamado el cuidatoriado como clase social emergente y del que sin duda nos hablará hoy María Ángeles. Por mencionar algunos de sus logros o reconocimientos, como digo, más que merecidos, María Ángeles ha sido la primera mujer catedrática de Sociología en España, ya en el año 1982. Es doctora honoris causa por 3 universidades, entre ellas la Universidad de Granada. Investigadora ad honorem del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Tiene más de 200 publicaciones en su haber. Premio Nacional de Investigación en Ciencias Jurídicas, Sociales y Económicas. Medalla de Oro del Trabajo. Premio Cultura para la Salud. Premio Fernández de los Ríos de Urbanismo y recientemente Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política del Centro de Investigaciones Sociológicas. A esto, en la cabeza de todos nosotros están algunos premios más que seguramente se merece y todavía no ha recibido, y espero que en breve podamos verla recibiéndolos. Entonces, de nuevo, vuelvo después de todo esto y me dejo muchas cosas en el tintero para no aburrirles, es cómo se llega hasta aquí. Cómo se consigue toda esta trayectoria profesional tan magnífica, además de las otras cosas que uno es en su vida personal, abuela, madre, etc. 3 nietos.
Entonces, bueno, sin duda, además de esa combinación de inteligencia, curiosidad y tesón, María Ángeles Durán desborda pasión con mayúsculas por la investigación y compromiso contra la injusticia social. Es un inmenso placer, María Ángeles, tenerte aquí, un gran honor para esta Escuela Andaluza de Salud Pública y, bueno, desde toda mi admiración te agradezco profundamente que hayas conseguido, que hayas sacado un espacio en tu agenda tan ajetreada para estar hoy aquí con nosotros, para hablarnos de la contribución de las mujeres al futuro de la salud. Sin más, y es toda vuestra, toda nuestra, María Ángeles Durán. Buenos días y muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí esta mañana con todos vosotros. Reyes, siempre me parece que es el espejo más guapo en el que me puedo retratar cuando haces una presentación mía, ¿no? Se le pueden rebajar así unas cuantas, pero bueno, da mucho gusto que te pongan así de bien, ¿no? Como que facilita mucho una entrada. La verdad es que estar en Granada, pues para mí Granada es una ciudad muy importante. Baste decir que fue el destino de mi viaje de novios y que desde entonces pues tengo una especie de relación especialísima con Granada, con la Universidad de Granada, que en cierto modo pues es mi segunda casa, y también con todo lo que tiene que ver con la salud y con la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. También otras formas de la igualdad o de la desigualdad, pero en especial la de mujeres y hombres. La verdad es que el tema del que voy a hablar pues es muy cómodo para mí, porque es muy abierto. Y también tiene alguna trampa, porque hablar del futuro pues siempre es arriesgado. ¿Quién conoce el futuro? En realidad no lo conocemos. Sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos esa maravillosa capacidad de alterarlo. El futuro podría ser muchas cosas, pero al menos en parte será lo que queramos. Y eso es lo que lo hace tan atractivo. O sea, el futuro no está escrito en ningún sitio. Hay aspectos que sí, que nos dicen que condicionan el futuro, pero nada más lo condicionan, no lo determinan. Y entre el condicionar y el determinar, ahí está nuestra voluntad, y está nuestra capacidad de organizarlos, y están nuestros valores, están nuestros deseos, está nuestra facultad para hacer alianzas. En fin, hay infinidad de elementos intermedios entre lo que condiciona y lo que determina. Y nosotros no estamos determinados. Así que el futuro de la salud y el futuro de las mujeres y de los hombres en la salud es algo relativamente abierto. Puede ir para bien, pero también puede ir para mal. ¿Dependerá solo de nosotros? Pues primero tendríamos que saber quiénes somos nosotros. Pero hay elementos endógenos y hay elementos exógenos. Los elementos exógenos, pues también tendríamos que definir dónde empieza lo exógeno. ¿De qué futuro y de qué salud estamos hablando? De la salud en Andalucía, de la salud en Granada, de la salud en España, de la salud en Europa, en el mundo más mundo todavía, fuera ya del planeta Tierra. Y cuando pensamos en futuro, antes me ha gustado mucho que se ha hablado, lo tenía escrito, es una idea que coincide con algo que se ha dicho esta mañana, el punto de inicio en el que empezamos a pensar sobre el futuro, pero también el punto del final. Yo estoy de acuerdo en que nos hemos apartado mucho de un punto de inicio, que tendríamos que saber cuál es el punto de inicio, ¿no? La prehistoria, la edad moderna, el contemporáneo, hace 20 años, ¿dónde ponemos el punto de partida para ver cuánto hemos cambiado? Pero en cualquier caso, pongamos el punto que pongamos de partida, también tenemos, si hablamos de futuro, que decidir el punto de final en el que estamos pensando. Porque no es lo mismo si estamos pensando en un futuro a unos meses. Esta mañana se nos decía, esta tarde se va a hacer casi con seguridad una aprobación. Vale, eso es un futuro a súper corto plazo. Ya es tan corto que ya casi es presente y dentro de unas horas será pasado. Pero hablamos a un año, hablamos a 3, a 5, a 7, a 30, a 50, a 100, a 400 años.
¿En qué futuro estamos pensando? Claro, nuestra capacidad de influir sobre lo que va a pasar esta tarde es bastante alta. Tenemos los votos contados, lo tenemos hablado, hemos hecho alianzas, hasta lo de esta tarde y ni siquiera lo de esta tarde. Si recordamos, se ha dicho casi seguro. O sea, ni siquiera lo de esta tarde es seguro, aunque esté muy amarrado. Pero ya dentro de un año, dentro de 3, nuestros planes a 3 años, a 5 años, las legislaturas que podemos saber, que vamos a controlar, legislaturas a nivel nacional, ¿a qué plazo? Depende de los asientos que tengamos, depende de las alianzas, depende de tantas cosas y muchas de ellas exógenas que no salen de aquí, vendrán de fuera. A mí me impresionó hace unos años que estaba trabajando con algo de lo que parece más estable dentro de las ciencias sociales, que son los cálculos demográficos. Estaba trabajando con cálculos de Eustat, el Servicio Vasco de Estadística, que es muy bueno y hace un montón de trabajo interesantísimo. Entre otras, han sido bastante pioneros, Andalucía también, pero en el tiempo empezó antes el País Vasco, sobre el trabajo no remunerado y la evolución de la población. Bueno, pues los colegas del Instituto Vasco de Estadística trabajaban con 7 escenarios distintos. 7 escenarios, solamente después de que tienen las mejores cifras disponibles, jugando con unas poquitas variables, que eran nada más la natalidad, la mortalidad y las migraciones. Y solamente con esas 3 grandes variables ya les parecía que tenían que jugar con 7 escenarios distintos. Y a la hora de hacer predicciones, que quiere decir planes para implementar medidas, tenían que elegir entre suponer que se desbocaba una variable, que se desbocaba la otra, que se anulaban al revés o que se potenciaban entre sí, y al final casi todas las predicciones se hacen con lo que llaman los escenarios intermedios. Un escenario intermedio es pues un escenario en que le quitas las posibilidades, pero se considera que no son tan probables, de que una variable tenga un peso altísimo, se desboque, se corta por arriba, por abajo, y al final hacen una especie de potpourri, que es el escenario intermedio. Cuando estamos pensando en el futuro de las mujeres en la salud, ¿qué hacemos? Jugamos también a pensar en escenarios intermedios donde cortamos todas las variables extremas en los valores extremos y nos quedamos nada más con la zona más templadita, más suave, pensando que no habrá ni catástrofes ni maravillas. Pues eso está bien, pero puede haber catástrofes y, sobre todo, los sueños tienen un papel extraordinario en la delimitación del futuro. Nada de lo que ha sido importante se ha hecho sin soñarlo antes. Y si cortamos del escenario los sueños, que quiere decir la parte alta de las aspiraciones, entonces puede resultar que nos quedamos cortos y acabamos, por falta de sueños, aceptando un escenario mediocre. De modo que probablemente la realidad será mediocre, pero será mucho más mediocre todavía si no imbuimos en la lucha por el futuro muchos elementos que sepamos que son quizá demasiado idealistas, pero esa capacidad para soñar con la utopía es lo que hace que luego la realidad sea un poco mejor de lo que al principio pensábamos que estábamos destinados a vivir. Así que, ¿dónde estamos poniendo el punto de fuga? O sea, cuando estamos pensando en el futuro, ¿en qué estamos pensando? Lo más frecuente es que estemos pensando lo que llamamos a corto, pues entre 3 y 5, y lo que llamamos a medio, aproximadamente 15 años. Más allá de los 15 años, empezamos a tener muchos problemas para imaginar el futuro. Porque no controlamos la productividad, no controlamos desarrollos tecnológicos. A mí me ha gustado la referencia al programa. Ahí hay esa florecita que es aquella florecita de ahí arriba, ¿no? Al principio. En un libro que escribí, que me dio mucho placer escribir, lo que se llama Si Aristóteles levantara la cabeza, hay un capítulo sobre Linneo. La verdad es que fue de esas cosas raras que empiezas con un tema y acabas liándote y te gusta y no sabes cómo dejarlo. Me tiré 6 meses estudiando a Linneo.
a Linneo, como sabéis, pues fue un innovador muy grande en los estudios de botánica y, entre otras cosas, fue el innovador máximo en la clasificación de unos sistemas, pero yo, estudiándole, le llamaban el príncipe de las flores. Y en su época levantó unos escándalos tremendos. ¿Por qué? Porque hacía investigación sobre las plantas y sobre los pistilos. Entonces, cuando se le ocurre publicar que hay plantas hermafroditas y que hay plantas absolutamente promiscuas, en que tienen no una pareja, sino 20 parejas, y que hay ese lío con las plantas, ¿no? Pues algunas personas pensaron que aquello era un escándalo y que cómo se podía, en nombre de la ciencia, decir semejantes obscenidades, ¿no? Y le costó mucho trabajo de cintura y de diplomacia al bueno de Linneo andar templando gaitas diciendo, bueno, esto que digo es lo que pasa con las plantas, ustedes no lo lleven necesariamente a lo humano, los seres humanos somos humanos y las plantas son plantas, pero entre las plantas esto es lo que sucede, ¿no? Claro, las plantas tienen una variedad que si pensamos en las plantas, si pensamos en un futuro a muy largo plazo, pues la mayor parte de los inicios de la preocupación y de las luchas sociales por mujeres y salud se centraron en los aspectos reproductivos y sexuales. Si el futuro, que no sabemos muy bien cómo es, nos depara sorpresas importantes, pues nos podíamos encontrar con que hombres y mujeres podemos a lo mejor en el futuro tener sexualidades muy distintas. Pero eso, ¿por qué sucederá? Pues sobre todo sucederá si, además de elementos exógenos, tecnologías, etcétera, etcétera, si nosotros construimos sistemas de valores que permitamos ampliaciones. Pero si nosotros construimos sistemas de valores que se plasmen en leyes que cierran absolutamente las posibilidades, entonces probablemente nada más tendremos un sistema bipolar entre lo masculino y lo femenino, y además lo femenino será básicamente reproductivo. ¿Seremos las mujeres básicamente reproductoras de aquí a 50 años? Cuando la población mundial esté desbocada por encima de no sé cuántos miles de millones de habitantes, tengamos que estar enviando sondas a Marte, que el otro día estaban ya depositando en los asteroides nuevos instrumentos de medición, porque aquí ya no tengamos agua suficiente y no quepamos. ¿Seremos reproductores como ha hecho falta durante millones de años, ¿no? Reproducir, porque venía la de la guadaña, mataba, y la única manera de que no desapareciéramos como especie era contra mucho matar, mucho reproducir. Pero en estos momentos, las mujeres españolas tenemos 1,3 hijos. 1,3 con una media de 85 años y aumentamos más de 2 meses la longevidad todos los años. Cuando tengamos ya 120 años, tendremos que seguir presionando para tener... Acabo de venir de México. Toda Latinoamérica crece, excepto, por ejemplo, en Cuba, donde empezaron ya hace mucho tiempo los derechos reproductivos a consolidarse y la natalidad es baja. Pero claro, como otros continentes crecen, Europa está en situación de suicidio demográfico. ¿Qué queremos ser las mujeres? ¿Qué quieren los demás que seamos las mujeres? ¿Reproductoras? ¿Disfrutadoras de la sexualidad? Son dos vías tan distintas, son dos programas tan diferentes que a la ciencia, que es el terreno en que yo me muevo, nos plantean desafíos completamente distintos. ¿Tú qué quieres? ¿Ofrecer una sexualidad desbordante, producto de felicidad, muy abierta? ¿O quieres ofrecer patrones reproductivos para garantizar? Hay países europeos que ya lo están haciendo. No, las mujeres que vuelvan a casa, porque estamos en peligro demográfico y tenemos que, sobre todo, garantizar que las fronteras no se nos llenan de gente que viene de fuera. Tenemos que garantizar que el potencial demográfico interno es suficiente como para poner barreras a una invasión demográfica que nos llega de fuera. Nosotros tenemos 1,3. Necesitamos 2,1, 2,2, 2,4, dependiendo de cómo ande la mortalidad. ¿Qué queremos? ¿Qué papel nos otorgamos a nosotros mismos? Y ahí entrará la tecnología.
¿Qué tecnología de la reproducción queremos potenciar? In vitro, el vientre de alquiler. Por Madrid, hoy, en mi barrio, no pasea casi nadie con un carrito con un solo niño. Casi todos los carritos llevan 2 niños. ¿Por qué? Porque ya eran un poco añosas las madres y se han ayudado un poco con la nueva tecnología. Y por si acaso, en lugar de implantarles 1, les han implantado 2 y han ido bien y salen con 2 bebés. Se nota ya en la pirámide demográfica, en las madres añosas, de repente un repunte en las cuarentonas. Y la seguridad social no te lo paga. A la cuarentona que tuvo que estar preparando oposiciones o en paro o con un empleo sumamente débil y frágil, no le pagan la ayuda y cuesta 6.000 euros un intento de tener una maternidad tardía. Y si no salen bien, otros 6.000 euros. Quizá alguna afortunada se lo paguen. A la mayoría de las que ves con el carrito les ha costado más que tener 2 habitaciones más en su piso. ¿Qué queremos? O podemos decir, bien, pero es que tenemos subsaharianos produciendo muchísimos niños, ¿por qué no los adoptamos? ¿Por qué no vamos a una humanidad chocolate? Ya hemos sido muy influyentes los blancos y los europeos. ¿Por qué no ahora que sea el lugar de los asiáticos, el lugar de los indoamericanos, el lugar de los subsaharianos? Y todo eso tiene que ver con el futuro y con el papel que las mujeres queramos tener en el futuro. ¿Y la tecnología qué va a ser? ¿Va a ser nuestra amiga? ¿Amiga de las mujeres? ¿Amiga del género humano? A mí me espanta ver las cifras de algunos países de Asia donde gracias a la tecnología hay un mordisco así de grande en lo que serían las mujeres nacidas. Mira que se hizo para bien de las mujeres la ecografía, ¿verdad? Se descubre la ecografía y de repente en tal país faltan 3 millones de niñas. ¿Por qué? Porque los valores no eran a favor de las niñas, sino de los niños. Cuando lo que venía era niña, la ecografía lo que ha permitido es interrumpir el embarazo cuando el feto es femenino. En China, en estos momentos, todavía, y está prohibido, el índice, que debiera ser 105, 107, depende, está del orden de 120 niños por niña al momento de nacer. ¿Qué nos va a traer la tecnología? ¿Va a ser una tecnología a favor o va a ser una tecnología en contra? ¿O en contra de qué o a favor de qué? Estamos celebrando muchísimos éxitos de la medicina y de la atención sanitaria en el periodo que media entre que nacemos y morimos. Pero eso en realidad de cara al futuro es casi irrelevante, porque la tecnología del futuro lo que nos va a abrir, como no podemos ni siquiera imaginar en una noche de locura en que, lo digo como si estuviera yo, no lo he hecho nunca, pero en fin, como si no hubiéramos tomado un montón de porros o de LSD. O sea, lo que nos va a dar la tecnología es más de lo que pudiéramos jartos de cerveza, vaya, que eso queda más local, ¿no? Ni siquiera jartos de cerveza o jartos de tinto podemos imaginar lo que nos va a traer la tecnología del futuro respecto a lo que hay antes del nacer y después de lo que ahora llamamos el morir. Porque el antes del nacer, ahora somos artesanitos, pero bueno, de catre, ¿no? Muy poca tecnología tenemos por ahora. No, una planificación no muy buena, que claro, comparada con la planificación que yo pude disfrutar cuando estaba prohibido y llevaban a la cárcel a la gente que hacía, y de cada 2 por 3 cerraban los centros de planificación familiar, y en los informes del fiscal general del Reino de España se decía causa máxima de criminalidad el uso de los medios anticonceptivos sin finalidad terapéutica, cuando se consumían 800.000 cajas de euginona, neoginona, etcétera, etcétera, ilegalmente. Y aparecía en los informes jurídicos como la causa mayor de criminalidad en España, porque había más uso indebido que todos los homicidios, todos los robos, todas las demás cosas juntas. Pero, ¿cómo va a ser el futuro en la planificación de la natalidad? Yo
les dejo a ustedes con la imaginación abierta, o a vosotros, porque mira que me interesa el tema, mira que me encanta, pero solamente los novelistas con la imaginación más calenturienta son capaces de acercarse a lo que la tecnología del futuro nos va a ofrecer en términos de planificación. Solo una anécdota. Hace ya más de 20 años, viviendo en Inglaterra, me tocó en un sorteo del jabón para la lavadora un vale. En España me habían ofrecido a veces sorteos para collares de perlas ante notario, pero aquello no, aquello era un sorteo a elegir entre 2 semanas en las Bahamas, con acompañante, o una plaza en un centro de crioconservación. O sea, un centro de crioconservación es ese sitio en que cuando estás a punto de morirte, pero todavía no, te congelan y te guardan. Bueno, pues eso me sucedió a mí hace 20 años. Creo que lo guardé y nada más, pero la familia que permanece unida te regalaba la primera plaza con la esperanza de que, si te tocaba en el sorteo, claro, con la esperanza de que después toda la familia fuera como si fuera un hotelito con encanto, guardándose a esperar que la tecnología los pudiera despertar en buenas condiciones una vez que se hubiera resuelto el problema, por ejemplo, de cardiopatía isquémica, ¿no? Si el doctor no me lo resuelve, me congelo y ya lo encontraré. Pero con la congelación de óvulos, es que eso está ahí. En realidad, nadie tendríamos por qué ya, si no quisiéramos, estar usando nuestros óvulos. Así que naces, supongo que habría que esperar unos añitos, pero más adelante ni siquiera. Probablemente ya traemos al momento de nacer, y ni siquiera al momento de nacer, antes. Y además a millones, ¿vale? Grandes, como tienen guardadas por ahí en el Polo Norte, como tienen guardadas las semillas, pues lo próximo invento, zas, en lugar de guardianes de semillas, guardianes de óvulos, sémenes. ¿Y para qué seguirse ya pensando en que es necesario el taca-taca? No, si está todo eso resuelto, uno dedíquese a cazar mariposas, a lo que quiera. Todo es posible. ¿Y qué decir con el momento de la muerte? Todo está abierto. La muerte nos importa a hombres y mujeres, claro, es fastidioso, ¿no? En general es fastidioso. Pero, ¿por qué nos importa más a las mujeres? Porque las mujeres somos las acompañantes, somos las sacerdotisas, somos las oficiantes del momento de la transición. Oficiamos la transición a la vida y también oficiamos la transición a la muerte. Puede que tengamos grandes profesionales, hombres o mujeres al lado, pero lo que es realmente la transición al morir es algo que lo hacen fundamentalmente desde la intimidad, salvo lo que están haciendo los hospitales recientemente, pero en fin, hasta ahora se hacía, siendo las mujeres las que oficiamos el tránsito, ¿no? Yo no puedo dejar de hacer una referencia al riesgo que corremos todos si no ponemos mucha atención a algunos aspectos de la tecnología. Desgraciadamente me ha tocado vivirlo en acompañante persona. La experiencia de las salas de UBI o de UCI en los hospitales españoles, ¿no? Si no ponemos remedio, todos los que estamos en esta sala, antes de que digamos adiós definitivamente, nos vamos a pasar una temporadita, que yo les deseo leve, corta, convertidos en cyborgs. ¿Saben qué es un cyborg, verdad? Un cyborg es una mezcla de robot, máquina y hombre. ¿Cómo morimos hoy? Morimos sobre todo en un hospital. Y el hospital está sometido a grandes presiones para que muramos lo más tarde posible. Con mucha calidad, no, pero que muramos lo más tarde posible. Entonces, probablemente lo primero, ya los vemos incluso por la calle arrastrando un carrito pequeñito, lo primero que vamos a tener es dificultades para procesar el oxígeno y entonces nos van a poner un tubito chiquitito. Ese tubito al cabo de un tiempo no va a ser suficiente, va a tener que ser un tubazo. Y al cabo de más tiempo, los que están en las UBIs o en las UCIs, ese tubo se convierte en una máscara que impide cualquier comunicación con el exterior. Y el oxígeno que entra cada vez será un oxígeno más puro que nos quemará.
Y por prescripción, por protocolo, cuando llevemos 15 días así, entonces dirán, hay riesgo de que se le haga una infección en las vías por aquí, entonces vamos a hacer una traqueotomía, con lo que estaremos en la UBI con nuestra traqueotomía y nuestra máquina. Y al lado tendremos una máquina que nos estará mandando oxígeno cada vez más puro, que hace vale. Y estaremos en una habitación llena de tubos por arriba, en la que colgarán 6, 7, 8 frascos que nos irán a parar una vía por la que recibiremos estímulos químicos farmacéuticos constantemente. Y como nuestro riñón no funcionará, entonces tendremos otro tubo que nos saldrá por aquí, que irá a pasar a una bolsa y que estará haciéndonos una limpieza de nuestras orinas. Y como necesitaremos descargas para que estimulen nuestro corazón, tendremos puestos parches con, ¿cómo se llama? Como los petardos, nitroglicerina, ¿no? ¡Plaf, plaf, plaf! Estimulándole. Y eso será nuestro final. Porque en realidad la moderna tecnología puede controlar todas prácticamente nuestras constantes vitales y solo se morirá uno cuando la tecnología decida dejar de poner todos esos recursos a su alcance. De modo que todos los que estamos en esta sala estamos condenados en un futuro tecnológico a pasar una buena temporada. Y digo buena temporada porque, como aquella chica italiana que se llamaba Eliana, puede durar 17 años, peleando con un tribunal y con otro y con otro y con otro, si ha llegado el momento en que tengo derecho a que me desenchufen o a desenchufar a la persona que más quiero. Y entre tanto estaremos viviendo entre la vida y la muerte en un espacio que no sabemos qué es, pero que desde luego no es la buena vida. Y no es, por lo menos para mí, la vida que yo quisiera ni para mí ni para las personas que amo. Y tenemos que organizarlos, porque es que la tecnología tira de nosotros, nos arrastra. Y tenemos que ser al revés. Tienen que ser los ciudadanos los que digan, ¿para qué quiero la tecnología? ¿Hasta dónde quiero ir? Y además, es que una noche en una UCI, por lo menos datos que me han facilitado desde la Comunidad Valenciana, cuesta como media 2.000 euros. Y la pensión media de un jubilado es 1.000 euros. Y la pensión media de una jubilada es 600 euros. Una noche de UBI cuesta exactamente casi 3 veces lo que la pensión media de una jubilada. Y además, el 30% de las mujeres no tienen ingresos propios, ni siquiera los 600 euros. Tenemos que saber qué hacemos con nuestros recursos, en qué los destinamos, cuáles son las prioridades. Todavía tengo tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto? 10 minutos más o menos. Bien, vale. Pues, pues las mujeres somos receptoras de cuidados de la salud. ¿Cómo se va a hablar de morbilidad diferencial y de mortalidad diferencial? Pues yo no digo nada, les dejo con los expertos. Algo me gustaría decir de cobertura sanitaria. Si las mujeres estamos recibiendo la atención social y sanitaria básicamente por nuestra incorporación al empleo, resulta que estamos ya estructuralmente fuera de cobertura en buena parte, porque ni tenemos la tarjeta desde el principio, si nos divorciamos, si nos peleamos, si se nos muere el que nos daba cobertura, si tener un derecho al bienestar social, que es un derecho derivado de nuestra pertenencia al empleo o de nuestra relación conyugal o paterno-filial con alguien que esté en el empleo, nos coloca en una posición de extrema fragilidad social, porque las mujeres estamos en el empleo mucho menos que los hombres y en una situación mucho peor. Muchas compañías ofrecen, además de la seguridad social, una póliza privada. Las mujeres tienen esa póliza privada mucho menos que los hombres, porque, entre otras cosas, están en posiciones peores, en peores compañías, más discontinuas, etc. Las mujeres como proveedoras, pues ya me gustaría tener más tiempo, pero las mujeres, ya lo hemos dicho antes, empiezan a ser mayoría en el sistema sanitario, también en el sistema social. Mi especialidad es el trabajo que no es el trabajo sanitario, es el trabajo no remunerado. Todos lo sabemos, las mujeres se hacen cargo del 80% de los casos de grandes dependientes, pero es que además, por ejemplo, lo dice muy bien la EDA 2008, incluso cuando hombres y mujeres son cuidadores de grandes dependientes, bueno, de dependientes sin grandes, la media es 7
horas semanales más las mujeres que los hombres, incluso cuando los hombres cuidan, ¿eh? Y además pasa una cosa, que las cifras estadísticas respecto al cuidado de los hombres son muy engañosas. Hay un colectivo de hombres que en cuanto tiene que ponerse a cuidar y tiene que dejar lo demás, entonces dice que cuida 24 horas, con lo que las medias estadísticas se nos descolocan. Yo les digo, no se las crean. Son unas medias que están bastante sesgadas por ese copete de hombres que dicen, yo lo único que hago es cuidar. Claro, las mujeres, efectivamente, como el día solo tiene 24 horas y ya tenían muchas horas comprometidas, lavando, fregando, cocinando, entonces no pueden decir que hacen 30 horas. Lo que hacen es intensificar, y mientras uno cuida y lee el periódico o ve la televisión, la otra cuida, friega, limpia y cuida además al niño, o llama por teléfono a ver si la suegra, que ella está cuidando al suegro, la suegra está bien porque ha ido a sacar, yo qué sé, los dodotis en la farmacia, ¿no? No me da tiempo hablar de las gestoras, pero tengan en cuenta una cosa. La sanidad no la hacen solamente los pacientes y los sanitarios. La sanidad la hacemos, sobre todo, los pagadores de impuestos. No lo olviden. Hay que aliarse con el conjunto de la población, porque si la población no quiere aumentar o priorizar unos tipos de prestaciones respecto a otras, no hay nada que hacer. Las mareas, todo lo que quieran, en sí mismas son chiquitas, solamente si tienen un eco, solamente si hay una población que acepta las prioridades que le queremos proponer, eso irá a buen puerto. De lo contrario, se quedará metido en un hoyito de reivindicaciones con pancarta, que unos cuantos días al año nos hacen caso, nos hacen entrevistas, y el resto del tiempo influye muy poco. Las creadoras de opinión, los grupos de presión, y no tengo más remedio que dedicarle por lo menos 3 minutos al cuidatoriado. ¿Qué es el cuidatoriado? Ustedes han oído hablar del proletariado, ¿verdad? Sí, y del campesinado, ¿verdad? Pues el equivalente al campesinado hace la Edad Media y el proletariado en el siglo XIX es el cuidatoriado. El cuidatoriado es la nueva clase social emergente en los países desarrollados. Digo los desarrollados porque en los demás no pueden permitirse el lujo de convertirse en cuidatoriado. Pero los países desarrollados, que por ahora son prácticamente todos capitalistas, han generado un mercado con una tecnología avanzada muy productivo, muy competitivo y muy individualista. Ni los niños, ni los enfermos, ni los viejos, ni los marginales le interesan un comino al mercado capitalista. Son lo que en términos económicos llamamos unos demandantes insolventes. Y como son demandantes insolventes y por definición el mercado solo trata de tú a tú con la clientela. Los niños no son clientela, los viejos no son clientela y los enfermos no son clientela. Pueden ser clientela, sí, los padres de los niños son los clientes. Pero si el niño no tiene padres clientes, el niño no le interesa al mercado. El viejo o el enfermo puede ser clientela para el mercado solo si el Estado o la compañía aseguradora se hace cargo de pagar por sus servicios. ¿Qué quiere decir? Que en una economía basada fundamentalmente en el mercado, hay grandes sectores que son lo que se llama la ley de hierro del cuidado, los más necesitados del cuidado, que son los que tienen más dificultades para acceder al cuidado. Piensen sobre todo, porque es el problema europeo, piensen sobre todo en los que envejecemos. Y digo envejecemos. Con un poco de suerte, no les voy a decir los años que tengo por coquetería, además como están todos los... no tienen más que teclear para que ya saben los años que tengo. Pero de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, con la edad que tengo, la salud que tengo, etcétera, etcétera, probablemente me voy a morir con 95. Con 95. Eso quiere decir, ya estoy diciendo la edad, que me quedan 20 años. 20 años de los cuales, según las encuestas de salud, etcétera, etcétera, pues por lo menos los 5 próximos voy a estar bastante bien. Pero los 15 siguientes, cada vez voy a estar haciendo así, y el final, pues voy a estar bastante mal, bastante mal. Y voy a tener una pensión. Mi pensión es la máxima, porque cotizado, soy catedrática, la máxima. Pero la media de las mujeres, lo he dicho antes, 650. Y hay un 30% de cualquier edad que no tiene ninguna. Con 650, contrato a un cuidador a 10 euros la hora, vamos a suponer. ¿Cuánto me da 650 euros suponiendo que me regalen la bombilla, la electricidad, el jamón de York y la casa la tenga pagada? ¿Cuántas horas puedo pagar?
a 10 euros la hora siempre y cuando no sea por la noche, o no sea festivo, no sea Navidad, ¿no? O yo no sea uno de esos malos enfermos que tienen, por ejemplo, un Alzheimer muy avanzado y que le grito al cuidador y le digo, me ha escondido las llaves, usted es un ladrón. Se pira al día siguiente. Y entonces, para mantener un buen cuidador, probablemente no me basta con 10. Tengo que pagar 15. O tengo que hacer cualquier otra cosa fuera de mercado. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que el sistema capitalista me va a dar al final una pensión con la que no podré pagar los cuidados. Como yo no los podré pagar y no los podrá pagar nadie, prácticamente, entonces hay que generar una clase social que esté excluida de todos los derechos conquistados por todas las luchas sociales y políticas en el último siglo. Y esa clase social es a la que llamo cuidatoriado. Son aquellos a los que el sistema social adscribe la función de hacerse cargo del cuidado de todos aquellos enfermos y dependientes que el mercado no puede atender. Y lo tienen que hacer. Si el mercado dice salario mínimo 800, hora mínima 4,5, 5,5, lo que sea, ellos, como no se puede pagar las 24 horas que necesita el gran dependiente, entonces tenemos que generar una clase social que prescinda de su trabajo, que no tenga oportunidades de empleo, que en muchos casos le cueste el matrimonio, que le den a lo mejor un permisito por una temporadita, pero que cuando vuelva no va a encontrar el puesto de trabajo esperándola, que en medio no le están pagando la seguridad social, que está condenada a la pobreza y que el 80% de ese cuidatoriado son mujeres. Y aviso a navegantes. Los servicios públicos prometieron, con la ley de dependencia, hacerse cargo del cuidado. Los servicios públicos calcularon muy mal lo que era el coste real, porque pensaron que la dependencia era un asunto relativamente menor. No, según mis cálculos, y si alguien los tiene mejores los corrijo inmediatamente, el cuidado de la salud, el 12% lo prestan profesionales pagados y el 88% restante se presta dentro de los hogares por personas que no son especialmente tituladas, y que en su mayor parte son mujeres. 12 contra 88. Imaginemos un gran cambio en el sistema de salud público y privado y digamos, nos vamos a llevar el 10%, que es más o menos lo que pensaba la ley de dependencia, nos llevamos el 10% del ámbito de lo privado en los casos más graves, peores, más difíciles, que sufren más, y nos lo llevamos al ámbito de lo público. Claro, pero es que si el 12% recibe solo el 10% del otro, 12 contra 88, significa que siendo un 12%, solo el 10% que se lo traiga, significa 8,8. 8,8 respecto a 12, dense cuenta de que es casi un 100%. Habría que duplicar los recursos del sistema público más privado solamente para que absorbieran, bueno, suponiendo que se pagara igual y que la hora tuviera la misma productividad, pero en fin, es un cálculo muy grueso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con el cuidatoriado? Cuando he mirado los conflictos colectivos entre los cuidadores a domicilio, me he encontrado con que el año pasado ha sido el sector más conflictivo, con más conflictos y con más convenios denunciados de todos los sectores laborales. ¿Por qué? Porque es un sector que tiene por delante unas reclamaciones inmensas, porque viene en gran parte de los empleados de hogar, porque en gran parte son inmigrantes, y porque lo que quieren es, hay un convenio de la OIT que lo dice, que todos los trabajadores tengan reconocidos los mismos derechos. Entonces, en la medida en que este trabajo sale del ámbito de lo privado, de la donación, del yo lo hago porque te quiero, lo hago porque moralmente estoy obligada, cuando sale de ese ámbito y se lleva al ámbito público, el coste para el sistema productivo es extraordinariamente elevado. ¿Cómo se empieza? Se empieza ofreciendo salarios muy bajos, población en buena parte inmigrante, amas de casas recicladas que al principio están encantadas de salir de la condena a lo privado y de la pobreza que muchas veces significa esa condena, y de la inseguridad y de la dependencia no siempre simpática respecto a otros miembros de la familia, que a veces ni siquiera existen, y cuando pasa al empleo al principio está contenta, y cuando lleva un año se sindicaliza
y dice, ¿por qué al que está en el hospital le pagan más? Quiero que me paguen lo mismo, y quiero que me hagan fija, y quiero tener 8 horas nada más, y quiero que cuenten los transportes y el tiempo perdido, y quiero que además me den garantías de que no me va a contagiar el viejo o la vieja o el enfermo, etcétera, etcétera. El sector con máximo nivel de conflictividad laboral el año pasado. Todos estos son los desafíos. Se me ha olvidado el tiempo. Muchas gracias por los 2 minutos extras que me habéis concedido. ¿Cuál será nuestro destino? Pues lo escribimos cada día. Y este acto es una pequeña página en esa manera que tenemos de ir escribiendo lo que queremos hacer. Muchas gracias. Bueno, tenemos 10 minutos apenas para vuestro turno, comentarios, aportaciones, preguntas. Aprovechamos que tenemos aquí a María Ángeles Durán para poder reflexionar sobre las cuestiones que ha suscitado este debate. Entonces, vuestro turno. Buenos días, me llamo María Ángeles. Yo creo que felicidades, felicidades, felicidades. Tengo tantas reflexiones que felicidades. Enhorabuena. Lo cuento en gran parte en el libro este que se llama La riqueza invisible del cuidado. Si no nos tenemos más que 10 minutos, el que quiera más ya sabe que va a quedar un ejemplar en la biblioteca de esta escuela. Gracias. Venga, estoy allí, seguro. allí. Sí. Mira, ahí hay una mano. Isabel. Buenos días, soy Isabel Marín, de aquí de la Delegación Provincial de Granada de Salud. Me uno a la felicitación y con esta última parte, María Ángeles, yo me estaba planteando mi propio futuro, a lo mejor, y me planteo el de muchas mujeres que creo que ya ni siquiera tienen opción a hacer uso del cuidadoriado, o sea, de tantas mujeres como están viviendo solas y si tienen la desgracia de no oler cuando se van, pues es que los vecinos ni se enteran ni las descubren cuando la cuenta corriente se queda a cero. ¿Tenéis ya, o sea, estás pensando en algo, estás investigando en algo sobre eso? Porque yo creo que es un futuro muy incierto al que nos espera a muchas mujeres que estamos ahora en una edad ya madura. Y mujeres que han sido en muchísimos casos cuidadoras y mujeres en muchos casos que precisamente están solas desde hace muchos años porque desde muy jóvenes tuvieron que cuidar mucho y eso hizo incompatible con otras muchas cosas, ¿no? Con una buena carrera o con un buen novio en otros casos, ¿no? Antes era muy frecuente entre las empleadas de hogar. Y hay una novela fantástica como Agua para chocolate, que habréis leído probablemente, que cuenta cómo era esto, ¿no? Pues yo no tengo una solución, evidentemente no. Tengo una preocupación que comparto contigo. Y yo creo, por una parte, creo que los derechos relativos al morir y a la última etapa de la vida, cómo queremos que sea, eso está todo por conquistar. Es una conquista política y moral muy, muy grande, que en defensa de los que vamos a morir y queremos saber cómo queremos morir y cuál es la calidad de vida que nos parece compatible con nuestra definición de buena vida, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay un campo inmenso, muy difícil, muy delicado, pero creo que ahí veremos, yo ya no los veré, bueno, algo sí que veré todavía, pero comparado con lo que será, no lo veremos. Por otra parte, yo creo que este individualismo feroz de nuestra sociedad que nos lleva a pisitos pequeñitos, pues es que cuando yo hace unos años veía que en Suecia había un 36% de hogares unipersonales, decía, qué barbaridad, qué horror, qué horror. Ahora España va en la misma dirección, todos vamos igual, ¿no? Yo creo que hay que generar nuevas formas de socialidad, que haya maternidades colectivas, abuelidades colectivas, viejidades colectivas. Hay que inventar
Y estamos obsesionados con la invención en la máquina, la invención industrial que te deja enseguida una plusvalía cuando lo aplicas a un proceso productivo. Pues la invención social es tanto o más importante la invención organizativa. Y hay que inventar, hay que inventar. Ahora, por ejemplo, me está interesando el tema del cohousing, pero es un poco lateral a lo que tú dices, ¿no? En Estados Unidos a mí me sorprendió mucho en las parroquias la enorme importancia que tenían los cartelitos puestos a la entrada, en que la gente se ofrecía, en definitiva, a los desconocidos. Había un tejido muy, muy fuerte social. Aquí eso no ha surgido todavía porque la familia ha sido tan fuerte que prácticamente toda nuestra generosidad y capacidad de donación lo circunscribimos al ámbito de la familia inmediata. Eso yo creo que tiene que terminar porque, como bien dices, es que cada vez la familia no la hay, no hay un círculo inmediato. Entonces, inventarlo lleva tiempo. Hay muchas resistencias. ¿Y qué pasará? ¿Y si no? ¿Y si no qué? ¿Y si me roban? ¿Y si no sé qué? Bueno, pues hay que inventar socialmente, hay que arriesgarse a ir haciendo inventos. Las órdenes religiosas fueron, digamos, una solución prevista que en muchos aspectos se pueden copiar, ¿no? Formas colectivas de convivencia. Pero me reconozco poco, no tengo fórmulas que ofrecer. Dicho de otro modo también, hay que empezar a buscarse amigos y amigas varios años antes de que se necesiten, porque claro, ya... Al final había una... Sí, y ahí al final, en la columna, aquella señora de rojo. Sí, bueno, María Ángeles, muchísimas gracias. Siempre nos haces pensar y reflexionar y pensar en nuevas cosas, ¿no? Yo te quería preguntar el papel de los hombres en el cuidatoriado y desde la perspectiva un poco de la economía feminista. Tú has dicho, dentro de la lógica capitalista, esto está funcionando así y va a ir hacia allá, ¿no? Hay otra lógica posible económica, ¿no? O social, en este sentido que comentabas de inventar cosas. Sabemos que la economía productiva, llamada productiva, no se sostiene sin la economía reproductiva. Entonces, ¿cómo podemos trabajar hacia ahí? Pues, María del Mar, me lo pones muy difícil. Me lo pones muy difícil. A mí me gustaría muchísimo que estuviesen aquí Nadia Calviño y todos los responsables económicos en Andalucía. Con mucha frecuencia, de boquilla, decimos que creemos en otras fórmulas posibles de interpretación de qué es el bienestar, qué es el desarrollo, qué es la riqueza, qué es todo. Pero luego, cuando tenemos una responsabilidad concreta, el mercado y los indicadores y el empleo como que nos atrapan. Y es muy difícil para un responsable de decisiones económicas mantener el tipo y seguir hablando en términos de una interpretación distinta de qué es la economía. Yo creo que la economía capitalista y el mercado tienen una capacidad extraordinaria, transformadora, han generado muchísima riqueza, muchísima. Han generado niveles de bienestar que no los han alcanzado otras economías mucho más colaborativas. Pero claro, es que todos los indicadores están bastante sesgados, porque cuando miden riqueza y miden bienestar, van midiendo mucho los aspectos relacionados con el PIB. Y el PIB, hombre, a mí me gustó mucho el informe de Stiglitz y Seni y Fitoussi, que hicieron para la comisión de Sarkozy, en que dice que la era del PIB ha terminado y que hay que hablar de distribución, etcétera, etcétera. Ahora, en resumen, yo no creo que con pura competitividad podamos simultáneamente alcanzar niveles de bienestar colectivos importantes. Eso hay que ponerle muchísimos contrapesos, porque nos lleva por muy mal camino. Ahora, tampoco creo que debamos prescindir de fuerzas como el capital y el mercado y la empresa
porque demuestran que tienen, y además lo vienen haciendo desde antes de los fenicios, desde siempre, ¿no? O sea, es una mezcla de creatividad, energía, etcétera, que realmente resuelve muchísimos problemas con más eficacia, porque el riesgo de todas las fórmulas que hasta ahora hemos conocido es que no han sido eficaces y además han conseguido, desgraciadamente, niveles altos de corrupción. Entonces, cuando se mezcla ineficacia burocrática con corrupción, el resultado es explosivo. Ya puedes tener las mejores intenciones iniciales, incluso buena tecnología, que si la población no confía en que quienes te administran no van a hacerlo en beneficio propio o no van a ser eficientes, entonces esa vía no va. Hay que conseguir eficiencia en servicios que sean cooperativos y colaborativos. ¿Que es muy difícil? Dificilísimo. Se han estrellado un montón, pero no le veo otra salida más que por ahí. Y los hombres tienen que aprender muchísimo. Tienen que cambiar mucho porque son milenios con un patrón de subordinación en todas partes. Es que es el lenguaje. Aquí no es el sitio adecuado para que yo hable del lenguaje, pero estaba dando una conferencia anteayer y me la pasé casi entera hablando del lenguaje, y nosotros creemos que el lenguaje es transparente y no lo es. Yo me siento muchas veces muy coaccionada porque los impersonales, los plurales, no puedo. Pero es que a mí, que me gusta mucho el arte, entro en un museo. ¿Y qué me devuelve el museo casi siempre? El museo me devuelve imágenes pretéritas de lo que eran las mujeres. En algún momento entré en el Museo del Prado buscando cuadros que glorificaran a las mujeres. Y me encontré que glorificaban a los guerreros, pero es que las mujeres habían muerto de parto más. Y no había cuadros glorificando a las mujeres que murieron en el parto, ¿no? La lucha por la vida. Le hemos pagado una factura inmensa y el arte no nos lo devuelve. Y hay que inventar el arte, hay que inventar nuevos valores morales, hay que rehacer las leyes. Es muchísimo. Y los hombres, bueno, antes he hablado de si Aristóteles levantara la cabeza. Aristóteles escribe un libro que es como el germen y todavía hoy se sigue considerando, bueno, es el máximo, lo más, el que trajo toda la sabiduría y la ciencia de la antigüedad a la edad moderna, a través de los persas y de los árabes y de todos en medio, pero escribió la política. Y en la política dice, hay seres que nacen para obedecer, y son los animales, los esclavos, los bárbaros y las mujeres. Y las mujeres nacidas para obedecer. El Código Napoleónico todavía nos lo está diciendo, y es porque el Código Napoleónico recoge las herencias de Aristóteles, y el Código Napoleónico es el Código Civil nuestro, y el Código Civil nuestro está en toda América Latina. Y yo todavía lo he vivido plenamente hasta la Constitución del 78, y el Código Civil ha habido que rehacerlo después de la Constitución del 78, pero si leemos el Código Civil, tiene unas cuantas adaptaciones, pero la música del Código Civil todavía habla de la pensión de alimentos, pero si hoy comprar pan y leche es lo más barato del mundo, lo difícil es tener a la señora que te cuida el delictus. Eso es lo que es difícil, eso es lo que cuesta. Y el Código Civil todavía le cuesta un trabajo que hay que hacer así, interpretaciones, hay que hacer heurística para llevar las cosas al mundo de hoy, porque está anclado en el 19. En fin, el papel de los hombres pues requieren ahora mismo generosidad por una parte y mucha humildad. Mucha humildad y mucha creatividad para inventar soluciones nuevas que no les perjudiquen demasiado y que para el conjunto sean bastante buenas. Te voy a preguntar, y gracias por todas las cosas que nos abres la mente, tres problemas que hace tiempo que estoy pensando y que ya sé que ahora no nos dará tiempo de profundizar, pero cuando has dicho las nuevas tecnologías y las nuevas generaciones y te las has imaginado de óvulos y espermatozoides congelados en algún sitio, pensando en el futuro, bueno, la situación es muy compleja porque ahora mismo nos estamos planteando
considerando España y en concreto Cataluña es el sitio en que vienen a reproducirse a la mitad del sur de Europa, precisamente, a los ricos, claro, porque hacemos donaciones anónimas de óvulos y espermatozoides sin ninguna base de datos en que queden claros los orígenes. Y eso ya está legislado en otros sitios, pero aquí tendremos, o sea que en la imaginación tendremos que también imaginarnos nuevas legislaciones. Y en este campo me planteo en el tema de las nuevas tecnologías también la afectación que están teniendo ya los embriones y los fetos, precisamente por estar envueltos en campos magnéticos no controlados o sustancias químicas en las que están trabajando las madres y que nadie nos ha avisado, y ahora sabemos que esto va a tener consecuencias en la vida mental. Y por último, otra cosa que está pasando ya, o sea pero que la mantienen muy en secreto, y es todo en la manipulación genética del movimiento de los transhumanistas. O sea, hay gente que cree que va a manipular seres humanos y que va a crear unas nuevas razas, y eso estamos hablando de la soledad y de las personas con dependencia, pues hay gente que está intentando pensar que va a crear nuevos seres manipulados genéticamente y que además siempre digo, bueno, no deben haberse enterado que van a vivir en una atmósfera polucionada por estos mismos que quieren hacer eso. O sea, no deben entender que por mucha genética que hagamos, la parte ambiental social también tiene su influencia, pero eso es un futuro en el que tendremos que tomar parte de alguna manera, porque nos plantea unos interrogantes de futuro también. Ya sé que ahora parecerían catastrofistas, pero no, creo que si nos avisamos podríamos hacer algo. No sé, ¿qué piensas? Pues que necesitamos no otra conferencia, sino un curso entero para todos los temas que has planteado. Pero, Carmen, me has tocado el corazón tremendamente. Voy a decir algo en público que no lo había dicho nunca. Ganas me dan de llorar, porque los temas ambientales son tan importantes y la tecnología que no controlamos. Mi primer hijo murió al nacer y yo pienso que fue una talidomida en una píldora, en un viaje que me mareaba. Entonces, qué importante es. Qué importante es saberlo controlar, y efectivamente podemos llevar a sociedades, bueno, en algunos sitios. Mira, estuve hace poco en China, lo que más me impresionó es que la gente, si puede, se compra el arroz en Japón porque no se fía de la calidad de sus yogures porque tienen contaminado el aire, el agua, la tierra. Lo están ahora, bueno, están cerrando fábricas y fábricas y fábricas, pero la elección entre una riqueza más rápida con mucha producción industrial y, bueno, o los transgénicos, en fin, es cierto, hay que estar constantemente alertas, y a pesar de todo, pues nos colaremos muchas veces, pero al menos hay que estar alertas y saber qué es lo que queremos, ¿no? Pues una última palabra, porque vamos. Había una palabra ahí al final. Allí, aquella mano. Perdón, que no la había visto. Es que está desde el principio, le estoy viendo desde aquí. Las dos últimas palabras, porque aunque hemos empezado un poquito más tarde, me estoy prolongando un poco más. Pero bueno. Yo estoy en los pasillos, La luego. ocasión lo merece. Ha sido tan intensa la conferencia que has dado que de verdad me va a costar a mí ser breve. Cuando uno empieza diciendo voy a ser breve, el resultado es que nunca lo es. Se va a intentar. Por una parte, gracias por recordarme a Benedetti, gracias por defender la utopía. Por otra parte, gracias por recordarnos que la tecnología sin filosofía no nos lleva nada más que a un callejón sin salida, ese callejón sin salida de la UCI. No he podido más que recordar unas palabras de mi padre cuando yo decidí que mi madre no entraba a una UBI, que me dijo que era lo mejor para el paciente. Entonces yo le contesté, yo no me quiero morir en una UBI. Y mi mamá vive, mi papá desgraciadamente murió. Ya que tú has compartido una confidencia, me he permitido compartir la mía también. No soy optimista por naturaleza, pero tampoco quiero ser pesimista. El hecho de que un señor de Japón se vaya a un viaje a la luna y se lleve artistas, para mí es una especie de esperanza. Lo que espero es que este mundo, porque tengo un hijo, no vaya ni hacia la isla ni hacia un mundo feliz. Gracias. No comen porque no hace falta.
María Ángeles, felicidades por la intervención. Siempre es un honor y un privilegio escucharte. Soy Sonia Peláez del Ministerio de Sanidad y coordino los cuidados paliativos y precisamente en una de tus reflexiones te quería preguntar respecto a ese esfuerzo, a ese avance tecnológico que tenemos que pasar un poco antes de la muerte. Mi pregunta era, ¿qué no estamos haciendo bien el Sistema Nacional de Salud? ¿Dónde tenemos que poner la mirada para evitar a veces esa obstinación terapéutica, esa obstinación tecnológica, ¿no? Sobre todo al final de la vida en la que tenemos que pasar? Gracias. Mira, yo no quiero decir que es que se está haciendo mal, porque las presiones son muchas. Muchas veces es cuando estaba... Bueno, es que esto va demasiado de confidencias, pero mi madre estaba muy mal y en un determinado momento empezó a tragarse la lengua. Y yo, que estaba deseando que mi madre muriera porque no eran condiciones aquello, en el momento en que la vi en ese sufrimiento, apreté como loca el timbre y vino un equipo. Bueno, es que se les oía como si fueran caballos al trote, de rápido que venían por un pasillo. Y entonces en ese momento ella tuvo una parada cardíaca y yo le dije al equipo, ahora ya está descansando, no era ese momento espantoso de la asfixia, ¿no? Déjenla. Y me dijeron, no, ahora ya no podemos. Yo me salí fuera, me dijeron, salga, por favor. Yo me salí fuera y no se me olvidará nunca que estaba amaneciendo. Los muros a través de una ventana de la clínica estaban tiñéndose de color rosa, ¿no? Y yo estaba pensando, ¿por qué habré apretado el botón? Pero yo apreté el botón desesperadamente. Entonces esto nos pasa constantemente. Somos muy contradictorios, tenemos valores distintos, son siglos y siglos pesando sobre nuestras conciencias. No es nada fácil orquestar este cambio, pero yo creo que cada vez tenemos que ser más conscientes de que no somos eternos, de que hay que pensar en el final de la vida y que debe ser tan digno y tan humano como hemos sido antes. Y que si tenemos una capacidad de razón, esa capacidad de razón no podemos dimitir de ella cuando nos llega ese momento impresionante, que es el momento del adiós, el de decir adiós. Y la razón y el valor moral tiene que presidir nuestra despedida, igual que pienso yo que ha debido de presidir la vida cuando éramos seres llenos de energía y llenos de vitalidad. Eso es lo único que se me ocurre. Entre todos iremos poco a poco. Los talibanes yo creo que sobran en todas partes. Bueno, yo les decía al principio que como se llegaba hasta aquí, que lo veríamos ahora, y bueno, creo que no ha decepcionado, que nos vamos con muchísimos interrogantes, con muchas cosas para reflexionar, y me quedo con dos frases que ella ha comentado, y es que, bueno, el futuro viene determinado por los sistemas de valores. Tenemos que pensar qué valores tienen que presidir toda nuestra vida, y que nada de lo que ha sido importante se ha hecho sin soñar antes. Muchas gracias, María Ángeles, por abrirnos la cabeza para seguir soñando. Solo una consideración. Vamos a las 12, sabéis que empieza la siguiente conferencia. Vamos a cortar un poquito el café, que está en el patio, y sí que os rogaría que a las 12 en punto vamos a hacer un minuto de silencio en repulsa por los asesinatos, que es lo que son, y las 4 víctimas de violencia de género de ayer. Gracias.